sé que contigo reinaré, con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Amén. Adelante, pastor. Amén, gracias. Buenos días a todos, bienvenidos, Dios les bendiga y gracias por ese hermoso himno que nos recuerda lo que es la escritura para nosotros, ¿no? Lo que es nuestra guía, nuestro faro, esto que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y bueno, no me queda nada más que comenzar recordando el texto que está en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, o también con el contexto, Isaías capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 19, ¿sí? 8, 19 y 20. Dice: y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Preguntará por los vivos a los muertos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y esto es maravilloso, este versículo, porque resume básicamente lo que es uno de nuestros pilares, que viene desde la Reforma y que se ha mantenido intacto hasta hoy y que debe ser así hasta el fin de los tiempos. ¿Cuál es el contexto del versículo? Bueno, el conocimiento popular. Si os dijeren, si el populacho, si la mayoría te dice, pregúntale a los pitones, pregúntale a los adivinos. Evidentemente, esto representa en los pitones y los adivinos a las personas que decían ser comunicadores de los mensajes de los espíritus de los muertos, del más allá, que traían un mensaje, una revelación especial. Pero igualmente se aplica, o podría aplicarse, a todas aquellas personas que pretenden ser profetas, que pretenden traer un mensaje especial. Y la advertencia que nos da aquí Dios a través del profeta es que si el pueblo tiene su Dios, ¿por qué ha de consultar a los muertos por los vivos? ¿Por qué la preguntar a los seres humanos acerca de las cosas de Dios? ¿No tenemos acaso un Dios? Y por eso es que dice, a la ley y al testimonio. O sea, consultaré a tu Dios. ¿Dónde vas a encontrar la voz de tu Dios? En la ley y el testimonio. Y es la prueba además, es una prueba, porque dice, si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. ¿Qué significa? Que están aún en tinieblas, en oscuridad. Y por eso es que yo quería compartir con ustedes justamente una reflexión, o mejor dicho, estudiemos juntos un capítulo maravilloso de un libro muy conocido llamado El conflicto de los siglos. Ese libro tiene un capítulo que se llama Nuestra única salvaguardia. Y justamente en ese capítulo hay un montón de cosas muy importantes que a veces se nos olvida o que no se toman en cuenta o que la gente los tiene olvidado y que es importante recordar en esta hora donde hay tantas voces, donde hay tantos pitones y tantos adivinos y tantos profetas y tantos maestros o pretendidos profetas, pretendidos maestros, pretendidos mensajeros. Este capítulo nos comienza diciendo que justamente basado en este versículo nos comienza diciendo que al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. O sea, ese es el mandato de Dios, que lo acabamos de leer en Isaías, ¿no? No le preguntan a los adivinos, no le preguntan a los pitones, pregúntenle a su Dios. ¿No tienen ustedes un Dios?
Dios no se ha comprometido a hablar con cada uno de nosotros. No es la promesa del nuevo pacto que dice que Dios será nuestro Dios y seremos su pueblo. Entonces tenemos que buscar en la ley y en el testimonio, o sea, en toda la escritura, el mensaje, la respuesta. Y cualquier persona que nos diga, no es que no la vamos a escuchar, o sea, no es que nos vamos no es que nos vamos a tapar los oídos. Ahí viene la voz, Disculpe. viene la voz. Dice aquí nada más, se va y viene, no se le escucha corrido. Disculpe. Ya, mi hermano, lo que pasa es... Deja usted, hermanita Zulay, ¿Aquí me solamente. escucha bien? es hermano Yo Zulay. escucho bien. A usted, hermano Zulay. Debe ser que tiene la señal. Bueno, hacer un poquito hacia un lado que tenga mejor señal o el internet le funcione mejor. Porque los demás dicen que escuchan bien. Muy bien, entonces, ¿cuál es? ¿Será aquí? Sí, será por allí. Continuamos. Dice entonces que Satanás tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Impedir que los hombres conozcan la Biblia. Me llama la atención esta parte que dice así, de este capítulo, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Me llama mucho la atención porque el énfasis que se pone aquí es que el lenguaje claro de la Biblia, o sea, tenemos la Biblia y la tenemos en español. Y el claro lenguaje de la Biblia revela los engaños del diablo. A veces la gente, una de las estrategias del diablo justamente es esa. Si no logra apartarte de la Biblia, si no logra apartarte de tu confianza en las Escrituras, entonces él prueba otro engaño. ¿Cuál es el engaño? Que tú piensas o creas que lo que la Biblia te dice, como la tienes allí en tu idioma, no es suficiente. Que básicamente desconfíes de lo que está allí escrito y que siempre estés buscando profundizar, que estés buscando ir a un texto original porque lo que está allí no es como está allí. O sea, si tú lees lo que aquí dice, por decir un ejemplo, aquí dice no preguntéis a los pitones y adivinos. Entonces, la estrategia del diablo es que te busques y comiencen a dudar. A lo mejor no dice pitones. Vamos a ir a intentar buscar el original, a intentar mejorar la traducción que ya fue hecha por hombres de Dios. Y no quiero decir que no hay que estudiar, pero una cosa muy diferente es estudiar desde la posición de querer profundizar y otra muy distinta es querer ir al texto original con la intención o motivado por la duda. Eso es muy distinto. Muy distinto es estudiar para profundizar que estudiar porque tienes duda de lo que la Biblia dice. La Biblia cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Sigue diciendo aquí el capítulo, o sea, más adelante dice que pronto nos va a tocar a nosotros afrontar al anticristo. ¿Sí? A esta última generación nos va a tocar afrontar el anticristo, que se va a manifestar, que hará milagros, que sus milagros serán muy parecidos a los del Cristo, y dice, será imposible distinguirlos sin el auxilio de las santas escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Dos cosas interesantes, ¿no? A la ley y al testimonio. Bueno, ¿qué tenemos que llevar a la ley y al testimonio? Toda declaración. Hay gente que dice, bueno, es que así lo veo yo, esta es mi opinión, así lo entiendo. Pero puede ser tu opinión, pero a nosotros no nos interesa tu opinión o tu forma de ver. Lo que nos interesa es lo que dice la Escritura. Y por eso nosotros tenemos que cualquier opinión, cualquier forma de ver, ponerla en contraste con la Escritura. Como dice ahí, ¿no? Analizarla a la ley y al testimonio. Y si alguien, no importa quién fuere, dice algo que no está conforme a la ley y conforme al testimonio, no le ha amanecido. Tenemos que entenderlo. Ay, pero es que el hermano parece muy espiritual, pero la Biblia dice que no le ha amanecido. Eso es lo que dice la Escritura. Más nada, no hay que ponerse a dudar. En las Escrituras son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración y de todo milagro. Luego pregunta en el siguiente párrafo, en este capítulo, que la única forma de soportar la prueba
es que comprendamos la voluntad de Dios como está revelada en la palabra y que obremos conforme a lo que hemos entendido de esa palabra. Eso es nuestra única seguridad ante todo lo que viene. Y hace una pregunta como a modo de reflexión. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? O sea, es algo que todos deberíamos preguntarnos, yo también, todos nosotros. ¿De verdad que estamos parados sobre la inmutable palabra de Dios o estamos parados sobre las opiniones de otros? Las opiniones de la Biblia, o las opiniones que otro tiene sobre la Escritura, o las opiniones que otro tienen sobre cierta doctrina. ¿Por qué yo creo esto? ¿Porque esto es lo que yo he escuchado que me lo han enseñado así? ¿O soy yo que estoy parado en lo que la Escritura dice sobre ese tema y sobre todos los demás temas? Entonces es algo que tenemos que reflexionar. Más adelante en este capítulo nos advierte que vienen terribles juicios contra los que adoran la bestia y su imagen, y que esa advertencia de Apocalipsis 14 nos debería inducir a estudiar diligentemente las profecías, pero a nivel personal. O sea, nosotros estudiar diligentemente esas profecías para entender lo que es cada una de las cosas allí mencionadas. Entonces luego dice, pero las muchedumbres, aquí ahora está haciendo un juicio de la condición general del mundo, las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. Siempre me ha llamado la atención este versículo. ¿Por qué? Porque es así, porque yo lo he visto, porque cuando usted compara a la gente que le gusta un estudio bíblico o un sermón que sea de estudios bíblicos, o un sermón que sea cuentos y cuentos y cuentos, usted ve que la gente prefiere los cuentos, porque eso es lo que significa la palabra fábula. Fábulas son cuentos. Fábulas son cuentos, inventados o no, pero son cuentos. ¿Qué prefiere la gente muchas veces? Las muchedumbres, fábulas. Prefieren cuentos, prefieren historias. Pero analice los sermones más populares en YouTube y se va a dar cuenta que son historias, que son cuentos, pero que poco a poco, analice en esos sermones cuántos versículos se citaron, cuántos versículos se estudiaron y se analizaron. Y se va a dar cuenta que a lo sumo 1 o 2, y pasan 1 hora hablando y son 1 o 2 versículos que no los han estudiado, que los han mencionado. Fábulas, la gente prefiere fábulas. 2 Timoteo 4:3 dice, vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Por qué ocurre esto? Porque se niegan a recibir lo que dice la Escritura, porque la Escritura contraría los deseos de los corazones pecaminosos. Como en la Biblia, como los versículos, van en contra de nuestros gustos. Por eso es que la gente prefiere poco estudiar la Biblia. Escuchar cuentos porque los cuentos son agradables. Los cuentos y las historias y las películas y todo aquello no atacan los pecados populares, los pecados del momento. No lo atacan, no lo mencionan siquiera. Y por eso es que la gente prefiere escuchar entretenimiento que contrición de corazón. En ese contexto es que menciona una cita muy famosa del Espíritu de Profecía, muy citada, muy aplicada, pero aplicada mal muchas veces. Esa cita que dice, pero Dios tendrá, o sea que en contraste con las muchedumbres que les gustan los cuentos y las fábulas, Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Biblia, repito, sola. ¿Cómo qué? Como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Es decir, 2 cosas importantes en las que se señala que nuestro fundamento es la Biblia sola. ¿Cuál es? Primero, piedra de toque de todas las doctrinas. Y segundo, base de toda la reforma. Nuestras 28 doctrinas tienen que estar fundamentadas en la Biblia sola. Y todas otras doctrinas que no sean fundamentos, pero que sean sobre edificación, deben fundamentarse en la Biblia sola. Usted debe entender todos los temas de la verdad presente a la luz de la Biblia sola. ¿Y qué significa? Bueno, que uno estudia la Biblia y cualquier cosa que no se entienda directamente en la Biblia, tenemos la asistencia del Espíritu Santo, que nos dio la revelación del Espíritu de profecía.
¿Y qué hace el espíritu de profecía? Y ya lo he dicho en otras ocasiones, inclusive en este mismo libro lo dice en la introducción. La labor del don de profecía no es otra cosa que, resumo, que lo han leído bastante, ¿no? Poco caso se hace de la Biblia, o poco caso se hace de la Biblia, y Dios ha dado una luz menor para guiar a los hombres a la luz mayor. Entonces le está diciendo, la luz menor, los testimonios, su objetivo es guiarnos a la luz mayor, guiarnos a la Biblia, explicarnos la Biblia para que entendamos la Biblia, y luego que hemos entendido la Biblia, nuestra explicación, nuestro fundamento esté en la Biblia. Que fuimos asistidos por el Espíritu de profecía, amén, gloria a Dios. Pero al final, el resultado de esa asistencia es que nos fundamentamos en la Biblia sola. Eso es en la doctrina. Y también en la reforma, dice, base de toda la reforma. Es decir, la reforma pro salud debe fundamentarse también en la Biblia sola. La reforma del vestido debe fundamentarse en la Biblia sola. Y no debe exceder lo que dice la Biblia sola. Que hacemos lo mismo con la reforma, que buscamos la asistencia del Espíritu de profecía, amén. Pero en ese proceso de estudio. En ese proceso de estudio. En el proceso de estudio de una doctrina o de una reforma, hacemos uso de qué? De, obviamente, la Biblia, de la asistencia del Espíritu Santo en el don de profecía y de la asistencia del mismo Espíritu Santo en los dones que dio a los apóstoles, a los pioneros. Todos son dones que dio el Espíritu. Y escuchamos los dones. Ejemplo, miren, coloco un ejemplo. El apóstol Pablo era en su momento un apóstol, obviamente, que sería un pionero, el pionero de la iglesia cristiana del primer siglo. Uno de los pioneros de la iglesia cristiana, el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo era la actitud que tenían los bereanos? La correcta. Por eso está en la Biblia. Y por eso en la Biblia es mencionada con alabanza. Ellos escuchaban lo que el apóstol Pablo venía a predicarle. Porque eso es lo que es correcto. Entonces lo mismo podemos hacer nosotros. Escuchar la voz de los pioneros, escuchar la voz del Espíritu de profecía. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que ellos escuchaban y luego dice, y escudriñaban cada día las Escrituras. Es decir, que después de que terminara la reunión el sábado, el resto de los 6 días de la semana siguiente, domingo, lunes, martes, o sea, primer día, segundo día, hasta el sexto día, ellos escudriñaban las Escrituras. No era que, vamos a hacer un devocional de 5 minutos, vamos a leer una matutina. No. Ellos escudriñaban, la palabra que dice es escudriñaban las Escrituras. ¿Pero con qué propósito? Dice, para ver si estas cosas eran así. Es decir, para verificar lo que escucharon del apóstol Pablo. Lo mismo podemos hacer nosotros, verificar lo que escuchamos y lo que leemos de los pioneros. Verificar lo que escuchamos y leemos del espíritu de profecía. Porque estamos en ese proceso de estudio y de confirmación. ¿Y qué dice la Biblia de los bereanos? Los alabó. Dice, eran más nobles por eso. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. En el estudio de la doctrina, en el estudio de la reforma. Al final debe estar fundamentado en la Biblia sola. Y evidentemente habremos llegado a esa fundamentación por el estudio de la Biblia a través de los dones del Espíritu. Ahora, ¿qué menciona en esta cita famosa? Dice lo que no debe ser nuestro fundamento. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría. Cuando uno ve esta cita en este contexto, quiere decir que estas cosas no son la Biblia sola. Es decir, hay gente que se ufana de decir que ellos están fundamentados en la Biblia sola y que los demás no están en la Biblia sola porque usan otros dones del Espíritu para estudiar la Biblia. Pero en realidad, cuando tú los escuchas fundamentar su fe, la fundamentan en lo que los sabios opinan de la Biblia, en lo que la ciencia opina de la Biblia, en lo que el credo determina de la Biblia, en lo que el concilio determina de la Biblia. Pero no en la Biblia sola. Su fundamentación no es la Biblia sola. ¿Por qué? Repito, porque no estudian la Biblia, o si la estudian
bajo las opiniones de los sabios. Bajo las opiniones de los sabios. Hay mucho por... Un ejemplo que les coloco. Usted lee la Biblia en Génesis 1:14 y dice que Dios creó en el cuarto día el sol, la luna, las estrellas. Y explica que creó la lumbrera menor y la lumbrera mayor para señalar los días, los meses, las estaciones y los años. Eso está en su Biblia, tanto en la Reina Valera del 9 del 60, y si usted habla inglés, la busca en el King James y está lo mismo. Pero ¿qué pasa? La gente no le convence, repito, aquí se toma un ejemplo de lo que estamos también hablando hace rato, la gente duda de lo que dice la Escritura y dice, no puede ser que diga estaciones, tengo que buscar que diga otra palabra, no me gusta, no me convence, está mala esa traducción. Dudan de las traducciones que Dios guió a Reina y Valera, lo acusan inclusive, lo pueden acusar, usted escuchará que dirá, no, pues estos eran jesuitas, estos eran católicos, estos eran monjes católicos y la traducción es una traducción jesuita. Miren que hasta llegan a ese punto de engaño. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo entonces es buscar qué dice el sabio Strong, van al diccionario Strong, y el diccionario también lo hizo un hombre, un sabio. O sea, Strong no fue el Espíritu Santo. Strong no es Dios hablando. Strong es también un erudito, un sabio. Entonces, ¿qué hacen? Colocan a Strong por encima de Reina y Valera o por encima de la King James. ¿Y qué pasa? Bueno, buscan a Strong y Strong dice, bueno, mira la palabra, esa misma palabra se usa en otra parte donde se usa para la fiesta. Se usa esta palabra se usa para la fiesta. Entonces se inventan una conexión. Entonces aquí está diciendo fiesta. Y entonces ya ellos traducen ese versículo a su manera, se creen estar por encima de los que Dios usó para traducir y inventan algo que no existe, negando lo que de forma clara dice la Escritura. La Escritura dice de forma clara que las fiestas fueron inventadas o fueron establecidas a la salida del Éxodo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo... Entonces, ellos se ufaron de decir, no, nos basamos en la Biblia sola. Mentira. Si te basaras en la Biblia sola, no inventarías que donde dice estaciones debe decir fiestas. Porque en la Biblia sola, en la que tú tienes en español o la que tengas en inglés, no dice fiestas. Has hecho uso del recurso de un sabio o un erudito, la opinión de un erudito, para ponerte a dudar de lo que claramente dice la Escritura. De lo que claramente dice la Escritura en Génesis 1:14, ya sea en español o sea en inglés. Esto es un ejemplo, pero así aplica para todos los casos. Para todos los casos, para todas las doctrinas, para todas las opiniones que la gente quiere establecer. Entonces, por eso es que hay que tomar en cuenta muy bien esta cita en su contexto. La Biblia sola. ¿Pero qué es la Biblia sola? La Biblia sola es Biblia sin opiniones de sabios, sin deducciones de ciencia, sin credos, sin concilios. De hecho, lo dice el resto de la cita. Nada de esto, dice, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Fíjense, nada de esto es evidencia. Nada. Si nosotros tomáramos esta cita, no por encima, sino que la analizáramos y la rumiáramos, entenderíamos esto que estamos diciendo. ¿Qué cosa? Que muchos que se ufanan y dicen que se fundamentan en la Biblia sola, realmente están haciendo uso de las opiniones que tienen los eruditos de la Biblia, lo que deducen los científicos de la Biblia, lo que establecen los credos de la Biblia, y están justamente en desobediencia de esta cita. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Nada de eso, ni a favor ni en evidencia. Entonces, ¿qué debe ser qué es la Biblia sola a la que se refiere este pensamiento de Elena de White, o esta cita de Elena de White, pensamiento de Dios inspirado en la mente de Elena de White? ¿A qué se refiere? Bueno, dice, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto,
debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Un categórico. O sea, antes de aceptar cualquier doctrina, yo debo buscar que me lo diga un categórico, así dice Jehová. Yo voy a aceptar la doctrina de que tenemos que guardar la fiesta del santuario terrenal. Bueno, ¿dónde está un categórico? Así dice Jehová, categórico. No rebuscado, no manipulado, no filtrado ni cambiado por los sabios, por los eruditos, por los teólogos. No, un categórico, así dice Jehová. Que lo diga en mi Biblia. Pues en mi Biblia que tengo yo aquí en español, que lo diga claramente, que yo debo guardar la fiesta del santuario terrenal ahora que estamos en el tiempo del nuevo pacto. Que estamos viviendo bajo el santuario celestial. Que lo diga, un categórico, así dice Jehová. Eso es lo que dice aquí. Este es el verdadero Biblia sola. Porque esta es la cita en su verdadero contexto. Esa es la Biblia sola. Que no tengo ningún categórico, así dice Jehová. Entonces, eso no es Biblia sola. La Biblia sola me lo dice claramente. Un categórico, así dice Jehová. ¿Debemos guardar el sábado? Bueno, hay un categórico, dice Jehová, el sábado semanal. Claro que lo hay. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay bastantes categóricos. El mandamiento es muy categórico. Apocalipsis 14:12 es también categórico. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 12:17 guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Algo categórico. Ahora, categóricamente, la Escritura sí dice en Colosenses 2:16, por ejemplo, tomando en cuenta el mismo ejemplo, categóricamente dice que la ley ritual, lo dice en 2:14, fue anulada en la cruz. Y en el 16 dice, y por tanto, o sea, a consecuencia de que esa ley fue anulada en la cruz, nadie nos puede juzgar, porque nadie te puede juzgar por la ley que ha sido anulada. Y luego dice, ¿qué es lo que fue anulado? ¿Qué es lo que nadie te puede juzgar? Bueno, en cuanto a comida, bebida, en cuanto a luna nueva, día de fiesta o sábados. Entonces está hablando de ¿qué? Todas esas cosas que son parte de la ley ritual. Está hablando de un sábado ritual. Y si no ha sido totalmente entendido, justamente después dice, justo después de eso dice, todo lo cual es sombra. Es decir, está hablando de ¿qué? De que todo eso era sombra. Eso sí lo dice categóricamente la Escritura. Categóricamente te dice que eso fue anulada, que esa ley ritual fue anulada, que lo que era parte de esa ley ritual, por tanto nadie te la puede juzgar por eso, y que todo eso, incluyendo las fiestas, son sombra. Eso es categórico. Colosenses 2, 14 al 16 lo dice de forma categórica. No hay que buscar inventos de lo que diga Strong y lo que diga el otro erudito. No, de forma clara ahí en tu idioma, en tu Biblia, como la tienes, ahí lo dice. Entonces, mis hermanos, esa es la Biblia sola. Esa es la verdadera Biblia sola. Fíjense que hasta esto hemos tenido que llegar a este punto. A aclarar lo que es la Biblia sola. ¿Por qué? Porque, bueno, como lo dice este mismo capítulo, al principio que hemos leído, se levantan muchos falsos maestros y ahora hasta el punto que esos falsos maestros se están tomando esto de la Biblia sola, pero le están dando la interpretación que ellos dan de la Biblia sola. Y eso es lo que siempre tenemos que tener presente. Siempre. ¿Qué cosa? Que tenemos que, cada cosa, cada cita, ya sea de la Biblia, ya sea del Espíritu de Profecía, ya sea de los pioneros, ya sea de lo que fuere, siempre tenemos que leerla en su propio contexto. Porque si no, nos manipulan, nos quieren manipular, nos quieren engañar. Toman una línea y olvidan todo lo que dice antes y después. Y la gente, ¿qué pasa? Bueno, si uno mismo no corrobora, si uno no hace como los bereanos, entonces ¿qué está haciendo? Fíjense, a mí siempre me ha llamado la atención que pareciera una falta de respeto, pero claro, desde la mentalidad católica, un católico lo ve como una falta de respeto, cuando tú dices algo, alguien, en lugar de creerlo inmediatamente, vaya a corroborarlo, se ve como falta de respeto. Pero esa es la mentalidad católica. Esa es la mentalidad papal. Y eso, bueno, a todos los que han pasado por una escuela y por un colegio, por una universidad,
sabrán que eso es así. Sabrán que cuando usted preguntaba o cuando usted quería confirmar, lo veían como un irrespetuoso. A mí me pasó en el bachillerato. Y yo no era ni cristiano. Y yo veía a mi profesor de matemática, que él hacía la explicación y yo verificaba y por eso me veían como una falta de respeto. Y muchas veces, bastantes veces, no pocas, el profesor de matemáticas se equivocaba. Y entonces él lo reconocía delante de los muchachos, delante de los compañeros. Pero, ¿qué pasa? Los demás ni se preguntaban por eso, ni se preocupaban por eso. Me pasó en la universidad, me pasó en la teología, me pasa constantemente en la vida cotidiana, en la noticia. Siempre pasa lo mismo. Entonces, esa actitud de los bereanos, por eso la Biblia los alaba. Ellos eran más nobles. Eso es nobleza. Eso no es irrespetuoso. Claro que obviamente pueden ser que haya formas irrespetuosas de decir estas cosas. Pero si usted lo hace de forma respetuosa y cortés, eso es noble. Es noble. Usted tiene que verificar. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que si viene el apóstol Pablo, tú asumas esa actitud? Uno podría pensar, pero si es un apóstol. Bueno, pero fíjense, eso quedó consignado en la Escritura para que no tengamos reverencia hacia ningún ser. Supóngase que usted cree que alguien es un apóstol. Bueno, aunque es el caso, aunque fuese un ángel mismo, es que lo dice el mismo apóstol Pablo, aunque sea un ángel mismo, usted tiene que verificarlo, usted tiene que poner sus palabras a prueba, a la ley y al testimonio. Probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escudriñan cada día las escrituras para ver si estas cosas son así. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, claro, directo. Así dice Jehová. Y toda persona que te diga algo, una doctrina que esté en contra de un categórico, así dice Jehová, ya tienes que darte cuenta que no le ha amanecido. Ya tienes que darte cuenta que si te pones a aceptar su explicación contraria a lo categórico, te va a enredar en sus sofismas, en sus engaños, en su filosofía, y vas a terminar como esa persona negando lo que es categórico. Fíjense, es que lo estamos viendo. Categóricamente, repito el mismo ejemplo, porque a mí me deja sorprendido eso. El mismo ejemplo. Categóricamente, Colosenses 2, 14 al 16 lo dice. La ley de los ritos fue anulada en la cruz. Nadie nos puede juzgar por esa ley que está anulada. Por tanto, nadie juzgue. ¿En qué? En comida, bebida, en días de fiesta, luna nueva y sábados. Todo eso es sombra. El cuerpo es de Cristo. Eso es categórico. Y sin embargo han buscado la forma, y hay mucha gente que sigue esa doctrina o esas enseñanzas que son contrarias a ese versículo, a ese pasaje que es categórico. Y se buscan los 1001 razonamientos. Uno de los tantos que he escuchado es el que mencioné. Han tenido que cambiar la Biblia, buscar la opinión de los sabios, del sabio Strong. ¿Para qué? Para negarse a someterse aún así, dice Jehová. Entonces, esas personas no están con la Biblia sola. No están con la Biblia sola, por mucho que lo mencionen. Entonces, mis hermanos, finalizamos con este último párrafo, porque ya el tiempo se ha cumplido, que dice, Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres, en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. ¿Ven? Está otra vez el énfasis. El énfasis es lo que el diablo trata de hacer. Que la gente tome a los hombres como ¿qué? Como sus guías infalibles. Como sus guías que le van a enseñar qué es lo que tienen que creer y qué es lo que no tienen que creer. Fíjense que una vez no tenía yo todo el conocimiento que Dios nos ha dado ahora. Estaba todavía en el seminario de teología. Pero alguna luz teníamos, porque me acuerdo que
teníamos un profesor que no era muy didáctico en su clase y estaba dando la clase de doctrinas bíblicas y la explicación que dio no quedó muy clara para muchos alumnos. Y hubo uno que preguntó, el que estaba muy delante, y preguntó algo que a todos nos sorprendió. Imagínense lo que dijo, que nos sorprendió terriblemente a todos. Dijo, ajá, pastor, pero al final no he entendido bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creer? ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creer? Porque es terrible esa pregunta. Es terrible porque evidentemente él no entendió nada de lo que se explicó, pero él quería que el pastor le dijera lo que tenía que creer, lo que era la fe, lo que era el credo, o sea, qué es lo que tenemos que creer. No me lo demuestres, no me des los versículos, yo no lo voy a estudiar por mí mismo, dime qué es lo que tengo que creer, qué es lo que nosotros como grupo creemos. Es terrible. Y saben que he escuchado recientemente que aún entre adventistas que se dicen, o sea, que son del movimiento, de que se han dado cuenta de la verdad presente, especialmente el tema del Padre y el Hijo, del Dios verdadero, gente que ha hecho lo mismo, esa misma pregunta, a sus líderes de su grupo. Ajá, pero ¿qué es lo que nosotros creemos? Sobre este tema estoy confundido. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Me he quedado en una pieza al escuchar que eso mismo se está diciendo entre estos, como se dice entre los teólogos. Y más me he quedado sorprendido cuando al quien le han hecho la pregunta le ha dicho, bueno, esto es lo que vamos a estudiar. Yo te voy a explicar qué es lo que tenemos que creer. En lugar de su respuesta, primero reprenderlo, o si no lo vamos a reprender para que no se sienta mal, responderle de forma clara y directa. Tienes que creer lo que diga la Escritura. Estudia y lo que diga la Escritura debes creer, ni más ni menos. Esa es la respuesta de un verdadero siervo de Dios. Bueno, se cumple esta cita. Esa persona está en la red del diablo, porque es lo que dice la cita. Eso es lo que el diablo quiere, que la gente actúe con los líderes en ese sentido, cuando esa no es la labor de los líderes. Deben estudiar las Escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Mis hermanos, el tiempo no nos alcanza, todo el resto del capítulo, apenas nos quedamos creo que a un tercio del capítulo. Les recomiendo, estudien todo este capítulo y con detalle, no se pierdan ninguna coma, ningún acento, ninguna frase. Todas son importantes y por algo este capítulo se titula, ¿cómo se titula? Nuestra única salvaguardia. Si nosotros queremos triunfar, vencer en el tiempo que estamos y en lo que nos queda por venir, en el momento que estamos, que hay tantas voces, tantas falsas profecías y falsos maestros, necesitamos comprender las recomendaciones inspiradas de este capítulo. Y necesitamos aplicar todas esas cosas y abandonar todo lo que nosotros hemos hecho o hagamos que sea contrario a esto. Porque esta es nuestra única salvaguardia. Que el Señor nos bendiga, que tengamos pues un día bendecido y que esto opere una reforma en cada uno de nosotros. Dios les bendiga.